Este video es la tercera parte de nuestra serie titulada Aspectos del reinado de 1000 años del Cristo y está basada en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Les sugiero a que escuchen las primeras dos partes si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. Cuando pensamos en el regreso del Cristo y de su reinado de 1000 años, solemos pensar en esa condición de paz sobre toda la tierra que se insinúa en las palabras del profeta Isaías. Pero veamos exactamente lo que dijo en el capítulo 65, verso 25. Dice, el lobo y el cordero se apacentarán juntos, y el león como el buey comerá paja. Aquí tenemos una referencia a la tranquilidad y paz. Sin embargo, es un error suponer que tal será la situación sobre toda la tierra en aquel tiempo, porque en este mismo verso, como también en el capítulo 11 de Isaías, se añaden las siguientes palabras, diciendo, no dañarán y no destruirán. ¿En dónde? En todo el monte de mi santidad, dice Yahvé. Como pueden ver, en todo el monte de mi santidad. No tiene la misma extensión que decir toda la tierra. En otras palabras, no se refiere a toda la tierra globalmente. Ahora, en relación con esto, este pasaje es uno de los muchos que indican y señalan la posición especial de Israel en esos 1000 años. De la misma manera, Babilonia, la ciudad futurística, seguirá siendo un monte quemado. Babilonia será un monte quemado como advertencia a toda la tierra durante ese mismo periodo de tiempo. Otro pasaje de igual importancia es Isaías capítulo 60 versos 1 y 2, donde dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y el resplandor de Yahvé ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahvé, y sobre ti será visto su esplendor. Noten que aquí se está indicando una gran diferencia entre la nación de Israel y las otras naciones. Esto es, durante el reino de 1000 años. Ahora, noten también los versos 10 al 12 de este mismo capítulo. Dice, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Y en el capítulo 61, versos 5 y 6, Adonai continúa diciendo, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahvé, siervos de nuestro Elohé serán llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su esplendor serán sublimes. Como pueden ver, en todos estos pasajes, Israel es visto en su posición de reyes y sacerdotes, el real sacerdocio y las naciones de su alrededor como sus siervos. Ahora, si volteamos
al libro del profeta Malaquías, en el capítulo 2, verso 7, nos damos cuenta que uno de los grandes deberes de los sacerdotes era de enseñar a los demás. Veamos lo que dice. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es de Yahvé Zobaot. Y en Levíticos capítulo 10, verso 11 dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que habló Yahvé a ellos por mano de Moisés. Volvamos al libro del profeta Isaías, al capítulo 2, verso 2, y notemos que cuando se establezca el reino de 1000 años, encontramos que el monte de santidad de la casa del Señor será levantado como cabeza de todos los montes. Y ahí, a ese centro de la tierra, es a donde fluirán todas las otras naciones. Y entonces es que dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Elohei de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Isaías capítulo 2, verso 3. Y el Salmo 72, verso 10 dice, los reyes de Tarsis y de las islas tributo traerán, y los reyes de Seba y de Seba regalos presentarán. Pero volviendo al profeta Isaías capítulo 25, verso 6, podemos observar una limitación que a primera vista puede sorprendernos, porque en el verso 6 se nos dice que banquete se hará para todos los pueblos y se celebrará, noten esto, en este monte, es decir, en el monte de santidad de Yahvé. Y en el verso 7 se nos dice que el velo o la cobertura que está sobre todos los pueblos y que se extiende sobre todas las naciones ha de ser quitado. Y una vez más, noten esto, dice, en este monte. Pero noten que en el contexto de este mismo capítulo tenemos dos pensamientos opuestos, porque el verso 8 dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Yahvé el Adón toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho. Pero el verso 10 dice, porque la mano de Yahvé reposará en este monte. Noten esto. Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muludar. Como pueden ver, este hollamiento de Moab también está conectado con el monte del Señor. Ahora bien, pasemos a otro aspecto de este reinado de 1000 años en Isaías capítulo 35. Cuando el desierto florezca como las rosas, y cuando los ojos de los ciegos vean, y los oídos de los sordos oigan, y cuando los redimidos de Yahvé vuelvan a Sión, en ese tiempo, en ese reinado de 1000 años, Isaías capítulo 35, verso 4 dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, es decir, con pago. Esto nos debe de preparar para entender que en el reino de 1000 años habrá ejecución de juicio. Y no solo eso, sino que las escrituras también revelan que aún habrá pecado durante esos 1000 años y habrá muerte como consecuencia. En otras palabras, el rey que reinará durante esos 1000 años los quebrantará
con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzará, como se nos dice en el Salmo 2, verso 9. Esta es una de las características del reinado de 1000 años, y ustedes lo pueden notar aún más si comparan Apocalipsis capítulo 2, verso 27, con Apocalipsis capítulo 12, verso 5, y Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Y noten por ustedes mismos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Ahora volteen al Salmo 110 y noten el verso 6, porque este salmo también habla de ese mismo tiempo y revela al Señor gobernando en medio de enemigos y juzgando entre las naciones y llenando, noten esto, llenando los lugares de cadáveres. Este es el regir con vara de hierro y el quebrantar como vaso de alfarero. Ahí lo tienen. Para los que creen que el reinado de 1000 años del Cristo será uno de paz y tranquilidad universal en la tierra. Estos cadáveres serían extraños símbolos de paz. El verso 3 de este mismo salmo dice, tu pueblo, es decir, Israel, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu majestad. Como pueden ver, siendo Israel en ese tiempo la nación de sacerdotes, el sacerdocio real, solamente ellos, solamente Israel, se someterá al Señor. Pero al contrario, noten esto, al contrario, la obediencia de las otras naciones será una obediencia fingida, nos dice el Salmo 18, verso 44. Los hijos del extranjero fingen someterse a mí. Además, varios salmos hablan del reino de 1000 años y de la presencia de malhechores, hombres impíos en él. Pero el Salmo 101, verso 8 dice, a las mañanas destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Yahvé a todos los obradores de iniquidad. Ahí lo tienen. A las mañanas, es decir, de mañana a mañana. Esto indica que será un juicio sumario sobre los ofensores. El Salmo 149 exhorta a Israel a alegrarse y a los hijos de Sión a regocijarse en su rey. Evidentemente, este es un salmo que habla de ese reino de 1000 años, pues los versos 6 al 9 dicen, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esplendor será esto para todos sus fieles. Aleluya. Y del profeta Zacarías, en el capítulo 14, versos 16 al 19, tenemos evidencia de que no solo al principio, sino que durante todo el reinado de 1000 años, habrá juicios que caerán sobre toda desobediencia. Veamos lo que dice.
Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahvé Sobaot, y a celebrar la fiesta de las enramadas, eso es, la fiesta de Sucot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, a Yahvé Subaot, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Noten esto, vendrá la plaga con que Yahvé herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de Sucot. Noten también el verso 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de Sucot. Y los dos últimos versos del capítulo 66 de Isaías nos presentan un doble cuadro, porque noten cómo dice, de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. Noten esto, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto presumadamente será en el valle llamado Gehenna. Entonces, la muerte en el reino de 1000 años será el resultado de pecados personales. Esto también es el significado del verso 20 del capítulo 65 de Isaías, que dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Ahora, pasemos a lo que es conocido como el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 15, verso 24, y ustedes pueden leer en cualquier versión que ustedes tengan, para darnos cuenta que este reinado de 1000 años no es el reino glorioso de Mashiach, del Cristo, que iniciará la consumación final cuando Mashiach, el Cristo, entregue el reino perfecto a Yahvé el Padre. ¿Cuándo? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Cuando Mashiach haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, como se nos enseña en Primera de Corintios capítulo 15 versos 24 al 26. Y entonces, hasta entonces, es que Mashiach entregará el reino perfecto al Padre. Los 1000 años son más bien la oportunidad más favorecida para la humanidad, pero también será el fracaso más señalado, el fracaso más sobresaliente del hombre. Incluso las condiciones de ese tiempo serán más favorables que las del jardín del Edén, en algunos aspectos, porque aquí no puede entrar ningún tentador de afuera, ya que Satanás estará atado durante este mismo periodo de tiempo. Y sin embargo, la rebelión se extenderá rápidamente tan pronto como Satanás sea suelto, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 8. Pero este reino de 1000 años es la esfera, es el ámbito de bendiciones de Israel, donde se cumplirán todas las promesas relacionadas con ellos, como
el pueblo especial, el tesoro especial del Señor. Este reino de 1000 años es una prefigura del reino perfecto que vendrá después de este. En otras palabras, lo que sucederá sobre toda la anchura de la tierra después de estos 1000 años. Primero sucederá solamente en la tierra de Israel durante 1000 años. Pues noten lo siguiente, Isaías capítulo 66, verso 8. Una nación, Israel, nacerá de una vez. Isaías capítulo 60, verso 21. Un pueblo, Israel, será justo, y los días de su lamentación terminarán. Pero el resto de las naciones, los confines de la tierra, aprenderán lentamente y despacio la lección. Se tomará el tiempo de 1000 años. Y un tiempo mucho mejor y más brillante le seguirá al reinado de 1000 años del Cristo, de Mashiach, y su pueblo, porque el sacerdocio real habrá cumplido su propósito, y por medio de esta simiente escogida habrán sido bendecidas todas las familias de la tierra, y muchos se unirán al Señor y vendrán bajo la promesa que tenemos en Isaías capítulo 56, versos 6 y 7, que dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle, y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guarden Shabbat para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, pasemos una vez más al Nuevo Testamento, a la carta a los Hebreos, capítulo 2, y recordemos que la ley en el monte Sinaí y la nación de Israel fueron puestos después, bajo la autoridad delegada a ángeles. Pero en el verso 5 dice: el mundo venidero no será sometido a ángeles, sino a los santos, a los elegidos, particularmente a los de la simiente de Abraham, y que abarca también a todos los que tienen una fe y una esperanza semejante. El reinado de 1000 años será la última manifestación visible de gobernación delegada, resultando en fracaso. Pero el reino del Hijo de Dios se caracteriza por el sometimiento de todo gobierno y autoridad. Él nos muestra al que es bendito, al único potente, y al final de su gobierno, y al final del reinado del Hijo de Dios, es cuando llegamos a la perfección, es decir, el fin de las edades, al fin de los siglos. A lo largo de los siglos se ha oído de la murmuración desafiante de la soberanía que fue conferida solamente a Hamashiach, al Cristo. Pero démonos cuenta que Israel fracasó en sostener el cetro. Los gobiernos gentiles también fracasaron, o están fracasando aún hoy, mejor dicho, como también Adán en el Edén fracasó, y los hombres en el reino de 1000 años fracasarán igualmente. Cada época y cada administración
que haya existido y que existirá solo se pueden unir en un pensamiento, y es este: al final, toda rodilla se doblará al Señor, y toda lengua confesará un solo nombre. Y Apocalipsis, capítulo 5, se repetirá, pero a mayor escala, donde dice: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar los sellos? Porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro ni de mirarlo. Pero el verso 9 dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación,